Guillermo Ortega Ruiz. En informativo NTR. Entrevista. Saludo con gusto a Edmundo Jacobo, representante de Somos México, un movimiento de la sociedad civil que proviene de la Marea Rosa y otras organizaciones ciudadanas que ahora buscan su registro como organización política. Edmundo Jacobo, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muy buen día, Guillermo. Qué gusto saludarte. A tus órdenes. Edmundo, con motivo del lamentable y condenable asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, Somos MX hizo un pronunciamiento. ¿Qué expresan ustedes en esta declaración contra la violencia? Pues mira, Guillermo, primero que nada, muy preocupados porque esta es una muestra más de una cadena de sucesos que se han venido repitiendo a lo largo de los últimos años. Desde el sexenio anterior se ofreció una solución al grave problema de inseguridad y lo que hemos visto a lo largo de esos 6 años y ahora en el primer año de gobierno de la doctora Sheinbaum es que el problema no solamente no se ha resuelto, sino el problema se ha acrecentado de una manera muy importante. Y si bien aquella política de abrazos, no balazos, ya no se menciona y parecería en los hechos que se va caminando en una dirección distinta, tampoco el primer año del actual sexenio, tampoco ha arrojado los mejores resultados. Los lamentables sucesos del pasado sábado con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, pero si recordarás, días antes tuvimos también incidentes muy importantes con líderes limoneros que también por defender sus cosechas, por decir un ya basta al cobro indebido del uso del suelo por crimen organizado, también sufrieron la pérdida de la muerte y atentados en algunos otros casos. Es decir, lo que sucede en Michoacán es una muestra del clima de inseguridad que lamentablemente vive nuestro país. Y una de las primeras obligaciones, si no es la primera obligación que tiene cualquier gobierno frente a su ciudadanía, es garantizar la seguridad y el libre tránsito de la misma para poder desde hacer las actividades laborales para ganarnos el sustento, las actividades productivas, educativas, salud y demás, hasta recreativas para poder transitar libremente por las calles y por las carreteras de nuestro país, cosa que no solamente, insisto, no está sucediendo, sino se ha recrudecido este clima de inseguridad. Y nuestro diagnóstico nos lleva a pensar que todo esto que sucede no puede ser más que con la colusión o la permisividad, permíteme decirlo de esa manera, de las propias autoridades responsables de garantizarnos la seguridad de la ciudadanía. Estamos viendo que este clima se ha recrudecido justamente porque autoridades responsables de la seguridad a diferentes niveles han estado permitiendo que el crecimiento, de la inseguridad en manos de grupos organizados del crimen hayan permeado y estén coludidos con estas propias autoridades. Es lo que llamamos en Somos México la gobernanza criminal, es decir, cómo el propio crimen organizado se ha apoderado de instancias de gobierno a los diferentes niveles, está influyendo en la vida social, económica y política del país. Y esto lleva a que la solución al problema implique realmente un amplio acuerdo de carácter nacional en donde estén involucrados los diferentes niveles de gobierno para atender el problema realmente a profundidad, que implica el fortalecimiento de la cadena institucional de seguridad y justicia, es decir, que involucre a policías, a ministerios públicos, a jueces, a quienes son responsables de las cárceles en el país, que se han vuelto las propias cárceles no solamente un lugar de reclusión, sino de operación del propio crimen
crimen organizado. Implica también revertir la tarea que desde López Obrador ha venido creciendo aún más de militarización del país para construir para regresar paulatinamente al ejército y a la marina, a los cuarteles, e ir construyendo una policía con carácter civil, entrenada, profesional, bien remunerada, que pueda atender estos gravísimos problemas. Implica también la federalización de una red de seguridad pública, realmente una verdadera coordinación entre instancias federales, estatales y municipales, y una depuración de los responsables de atender el tema de seguridad. Un compromiso en el Congreso de la Unión y en los congresos de los estados para asignar los recursos necesarios, y no solamente de año a año, sino en una política estatal de mediano y largo plazo, para recomponer todo lo que se requiere en términos de capacitación, formación de policías, equipamiento de policías, tareas de inteligencia que involucren, insisto, a los 3 niveles de gobierno. Y además, una cosa muy importante, un compromiso de los propios partidos políticos para frenar la intromisión del crimen organizado en la postulación de candidaturas y en el financiamiento, cosa que se ha venido acentuando de una manera muy importante, sobre todo de 2021 a la fecha, del dinero indebido, ilegal, proveniente del crimen organizado en la propia política, en la postulación de candidatos, en el financiamiento de las campañas. Y esto también lleva a una corresponsabilidad de los propios partidos políticos por frenar el flujo indebido de estos recursos a las campañas e, insisto, a la postulación de los propios candidatos. Esto implica también eliminar la gobernanza criminal, la redefinición de estrategias de seguridad, atendiendo específicamente a las causas, pero no como se ha usado por la 4T como un discurso demagógico de su campaña, sino realmente a la atención de las causas que están generando el problema, y eso implica generar empleo bien remunerado entre la juventud, dando expectativas, fortalecer el sistema de educación en México, Guillermo, que está profundamente deteriorado y donde los jóvenes en ocasiones desde muy pequeños no ven opciones para ellos y sus familias y caen en manos del crimen organizado, y eso hay que atenderlo de raíz, pero en serio, con una política de Estado coordinado, insisto, a los 3 niveles de gobierno. Finalmente, atender el tema de la gobernanza criminal implica sin duda la atención a las víctimas de los delitos. Se habla mucho de las cifras de fallecidos a lo largo de estos años, son decenas, centenas de miles lamentablemente, pero no se habla de las consecuencias que esto tiene para sus familias, es decir, para las viudas, para las niñas y los niños que quedan huérfanos y a expensas una vez más en este círculo vicioso de que vuelvan a caer por falta de oportunidades en manos del propio crimen organizado. Finalmente, para para derribar esta gobernanza criminal y abrir nuevos espacios institucionales para que la sociedad civil, y esto creo que es fundamental, Guillermo, opere como un vigía del cumplimiento de estos compromisos de gobierno, estos compromisos de los propios partidos políticos, este compromiso de los propios candidatos y representantes de gobierno a los diferentes niveles, y la sociedad civil actúe como un vigía que esté atento de que estos compromisos se cumplan ampliamente. El problema es tan grave, Guillermo, que si no lo atendemos de una manera integral y no se reconoce realmente hasta dónde ha penetrado el crimen organizado, esto no se va a resolver. E implica, insisto, este gran acuerdo nacional al cual estamos convocando en Somos México para atender realmente las causas y reconocer que las políticas que se han utilizado han sido políticas fallidas, y para sostener esto, ahí están los datos, ahí están los hechos, ahí están los lamentables hechos como los del sábado pasado,
donde se ve un crimen organizado retador por la fuerza que ha adquirido, un crimen organizado que a los ojos de toda una población, en una celebración como la celebración de las velas en Uruapan, asesina a ojo de todos al presidente municipal Carlos Manso. Esto no se puede permitir, no se puede repetir y tiene que resolverse, insistimos en Somos México, a través de un gran acuerdo nacional contra la gobernanza criminal, que lamentablemente es el calificativo que debe darse a estos lamentables hechos, Guillermo. Edmundo Jacobo, el crimen de Carlos Manso es muy emblemático en función de la lucha abierta del alcalde contra los grupos criminales, pero no es el único. Desafortunadamente los crímenes políticos se han multiplicado en Michoacán, sí, pero en nuestro país. ¿Cuál es la posición de Somos MX ante la violencia política? Efectivamente lo dices muy bien, Guillermo. En Michoacán es un caso, pero lamentablemente estos casos se repiten a lo largo y ancho del país. En Guerrero, en Sinaloa, sin duda, en Sonora, en Baja California, en el sureste, en Chiapas, en Tabasco, en fin, los datos de las mismas encuestas nacionales denotan cómo la propia ciudadanía declara abiertamente que no vive en paz, que no está segura de que si sale un día de su casa o salen sus seres queridos van a regresar. Este es el clima que vive lamentablemente todo el país. El incidente del sábado pasado, el lamentable incidente del sábado pasado en Uruapan, lamentablemente también se repite a lo largo y ancho del país y no puede resolverse, primero, si el gobierno no reconoce que las políticas que ha venido utilizando no han dado los resultados que se esperaban, si no reconoce el gobierno que muchos miembros del mismo han estado coludidos con el crimen organizado. Eso es lo primero que hay que reconocer y combatir. Y si no se permite un amplio acuerdo nacional en donde la propia sociedad conozcan los programas que se van a seguir y esté vigilando, supervisando que se cumplan cabalmente. De otra manera, Guillermo, sin cortar estas cadenas de complicidad entre instancias de gobierno del crimen organizado, sin cortar la complicidad de partidos políticos que se han beneficiado de estos recursos ilícitos al postular candidatos, al financiar sus campañas y sin permitir que la propia sociedad vigile, porque la sociedad sabe en dónde están, quiénes son, cómo se nombran y sabe también que hay políticas que son ineficaces porque quien aplica las políticas está coludido con el crimen organizado. Sin este gran acuerdo nacional, este problema, lamentablemente, Guillermo, no se va a resolver. Así lo vemos desde Somos MX, Somos México, con muchísima preocupación y con mucha responsabilidad. Entendemos que solamente en un amplio acuerdo nacional es la manera de resolverlo y además pensando que esto es tan profundo que va a llevar años resolverlo, Guillermo, que implica una política continuada, más allá de partidos, más allá de periodos municipales o seccionales, para atender en el mediano y largo plazo a este problema que está lacerando, lastimando profundamente a la sociedad mexicana, está terminando de descomponerla y tenemos que abordarla de manera conjunta, insisto, las tres instancias de gobierno, federal, estatal, municipal, creando una policía realmente auténtica, desmilitarizando la atención del problema, dándole los recursos suficientes, atendiendo de raíz el problema con una buena educación, con realmente oportunidades de trabajo, atendiendo a las necesidades regionales en cada país y dándole a la sociedad civil voz, ojos, oídos ante este lamentable problema, Guillermo. Edmundo Jacobo, representante de Somos MX, muchas gracias por estar aquí. Agradezco mucho tu tiempo para platicar con nuestra audiencia. Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Siempre un gusto estar contigo y cuantas veces me convoques, aquí estaré. Gracias, Gracias Guillermo. nuevamente, Edmundo Jacobo. Con esto nos vamos a un corte. Volvemos con más noticias. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.